bienvenidos a este primer martes de emprendimiento del año 2021. Estamos muy felices de poder volver a encontrarnos con ustedes. Quiero presentarme antes que todo. Mi nombre es Carolina Castillo, para quienes se suman por primera vez este año. Comentarles que hace un año comenzamos con esta aventura virtual de poder llegar hasta ustedes en este formato y sin pensar que este año tendríamos que seguir llegando así hasta sus casas, hasta sus trabajos. Sin embargo, creemos que es una forma de poder seguir apoyándolos en su camino al emprender. Antes de comenzar, quiero contarles que este año 2021 vamos a hacer un recorrido de más de 30 martes de emprendimiento con temáticas que están basadas en la metodología del viaje del emprendedor de Corfo. Y esta es esta metodología en la que Corfo nos dice qué temáticas el emprendedor debería de conocer y de aprender para poder tener mayor probabilidad de éxito al emprender. Así es que esperamos que puedan seguir participando con nosotros durante todo este proceso. Antes de comenzar, recordarles que sus micrófonos van a permanecer silenciados, pero que de todas formas vamos a seguir conectados a través del chat y también a través del ítem de preguntas y respuestas para que le puedan hacer todas las consultas pertinentes a nuestra relatora de hoy y las que se van a hacer al final de la charla. Y antes de comenzar, quiero pedirle a nuestra directora de desarrollo profesional del Centro de Empleabilidad, María Fabiola Villanueva, para que nos dé también ahí un saludo. Hola, Fabiola. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bueno, feliz y orgulloso de estar hoy día nuevamente, porque estamos comenzando un nuevo ciclo de martes de emprendimiento. Lo que busca estos martes de emprendimiento es entregarle herramientas formativas, y para ello hemos invitado a distintos expertos que lo que van a transmitir con sus conocimientos para que sigamos apoyando y potenciando a cada uno de ustedes en sus emprendimientos y motivando a aquellos que tienen la intención de emprender. El año pasado, como dijo Carolina, fue un tremendo desafío. Nosotros nuestras actividades, como yo creo que muchas instituciones, las hacíamos presenciales, y la pandemia y todo lo que hemos vivido el último tiempo nos llevó a la virtualidad con grandes sorpresas. El año pasado logramos impactar a más de 4.000 emprendedores. Hicimos 46 charlas, este año tenemos más o menos la misma cantidad de charlas que tenemos ya en agenda, ahí como dijo Caro, y que estas charlas logramos estar y transmitir información conectados más de 2.700 horas. Es tremendo desafío, tremendas actividades que se hicieron, y claramente lo que logramos además, no solamente estar en estas charlas, sino que se generan distintos programas de apoyo al emprendimiento con distintos alianzas del ecosistema que se unieron a nuestro desafío y a nuestro proyecto, y eso con ello logramos poder apoyar a más de 500 emprendedores en una vitrina virtual. Claramente todos los desafíos que tuvimos el 2020, este año queremos superar, queremos llegar a más personas. También la virtualidad, lo más maravilloso de todo, que logramos impactar a emprendedores de norte a sur de Chile, o sea, no hubo frontera, incluso salimos fuera de Chile, trajimos también un experto también de Colombia, aquellos que ya estuvieron el año pasado se acordarán. Bueno, y el desafío es seguir mejorando día a día todo lo que nosotros hacemos con un propósito fundamental, que es seguir entregando herramientas, formando, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes en el emprendimiento y poder apoyarlo en el crecimiento, porque claramente, finalmente, lo que busca cada uno de ustedes es crecer en su idea, poder plasmarla, crecer, lograr las ventas y tantas herramientas, conocimientos que se necesitan. Esperamos que ustedes los puedan encontrar estos martes de emprendimiento, como dijo Carolina. Este año nos sumamos a Viaje al Emprendedor, y nuestras charlas van a ir también en esa línea, en las primeras etapas del Viaje al Emprendedor, del 0 a 2, y esperamos que cada uno de ustedes puedan seguir creciendo y encuentren esos conocimientos necesarios para seguir creciendo, o formar su idea y desarrollar esa idea tan preciada que la tienen ahí guardada y que no se han atrevido a hacerlo. Así que lo instamos este año a sumarse a estas charlas, y bueno, una gratitud tremenda a cada uno de ustedes, porque
estos resultados que tuvimos el año pasado fue gracias a cada uno de ustedes que creyó en este proyecto, que se conectó todos los martes sin faltar, ¿no es cierto?, que logramos estas 2.700 horas de conexión, y gracias a ustedes y también a aquellos que creyeron en nuestro desafío, como es en el caso de Maribel Guerrero, que nos acompaña hoy día, logramos, ¿cierto?, el impacto y queremos seguir profundizando en esto. Y antes de saludar a Maribel y decir, y después darle el pase a Carolina, quiero comentarles que la única forma que nosotros mejoremos día a día lo que le entregamos a ustedes, es importante tener su feedback, o sea, su retroalimentación. Así que cada cierto tiempo les vamos a mandar una encuesta, un cuestionario para evaluar cómo lo estamos haciendo y qué es lo que podemos mejorar día a día, porque lo que queremos es, efectivamente, es lograr el objetivo que tienen estos marcos de emprendimiento, apoyarlo cada uno de ustedes, y también invitar amigos, no importa que no sean de IEF, que sean externos de otra institución, que se sumen también a esta charla. Nosotros queremos llegar a más y más personas, no necesariamente solamente estudiantes egresados de IEF, sino que también sus familias, sus parejas, sus amigos, todo su entorno que ustedes quieran y que ustedes saben que necesitan algún conocimiento o alguna herramienta, puedan ser parte de este ecosistema que hemos generado para ustedes. Así que, sin más, porque me dijeron que tenía que ser bien breve, darles la más cordial bienvenida, dejarlos invitados a estos martes de emprendimiento y agradecer a Maribel su disposición por acompañarnos y dar inicio a este nuevo ciclo 2021, y que nos va a contar un poco en qué consiste el desafío de emprender en países emergentes. Así que un gran abrazo a cada uno, se siguen cuidando y nos estamos viendo en los próximos meses. Así es, como dice María Fabiola, vamos a cerrar marzo, el mes de la mujer, con una tremenda relatora, y vamos a dar este lanzamiento, este primer martes de emprendimiento. Ella es profesora titular y directora académica del GEM Chile, que es el estudio más grande que se hace de emprendimiento a nivel mundial. Además, ella es doctorado en Business Economics de la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesora de emprendimiento en la Universidad del Desarrollo y en Newcastle Business School del Reino Unido. Así es que te doy la más cordial bienvenida, Maribel Guerrero, y además muchas gracias por estar con nosotros este día. Muchísimas gracias, Carolina, y también a Fabiola por esta invitación y sobre todo por esta iniciativa tan interesante que están desarrollando desde el año pasado, también un poco motivada por todas las actividades y todos los eventos que nos hemos tenido que enfrentar debido a la pandemia, y sobre todo, pues, obviamente también de contribuir a esta excelente iniciativa que están desarrollando. Así que muchísimas gracias por la invitación a ustedes y pues bueno, si me permiten, voy a tratar de empezar a desarrollar esta presentación. Y por supuesto a todos los participantes les agradezco muchísimo el tener que compartir esta tarde conmigo, estos 40 o 50 minutos que vamos a compartir juntos, y sobre todo lo que sí me gustaría externarles es que si durante la presentación van surgiendo dudas, preguntas, comentarios, como ya Carolina lo mencionó, pues lo vayan desarrollando a través del chat. Y obviamente será un placer tratar de desarrollar extenderlas o clarificar esas dudas que tengan un poco al final de mi presentación. Bueno, pues nada, sin más preámbulo, me gustaría comentarles que cuando Carolina y Marta y Fabiola me comentaron desarrollar este tema sobre el desafío de emprender en economías emergentes, bueno, para mí el tema de economías emergentes es un tema que realmente me apasiona, y sobre todo también el tema del emprendimiento y cuáles son los impactos que tiene este emprendimiento. Entonces, básicamente, a mí me gustaría empezar esta charla comentando hay una fundación que es la Kaufman Foundation, que es la fundación en Estados Unidos que básicamente ha apoyado durante muchos años el tema de la actividad emprendedora en Estados Unidos. Y realmente a finales de la década que recién acabamos de terminar el año pasado, ellos empezaron a desarrollar llamémosle una metodología para analizar cuáles eran de alguna forma la receta óptima para que los diferentes escenarios en donde se pudiera desarrollar este emprendimiento fuese altamente productivo,
también fuese fácil de ser desarrollado y también que no existieran problemáticas para los emprendedores. Es decir, buscar lo que hoy denominamos el ecosistema emprendedor óptimo a través de una receta. Obviamente nosotros sabemos que en temas de emprender no hay recetas porque cada uno de nuestros emprendimientos es único y obviamente también es único el contexto en el que se desarrolla. Si bien es cierto, la actividad emprendedora es una actividad o es un proceso como tal, porque obviamente involucra diferentes escenarios y obviamente como tal también involucra diferentes niveles, por ejemplo, no solamente las características del individuo, sino también las características de la propia organización que se va a desarrollar. El contexto es un elemento muy importante. Pero básicamente asumo que la mayoría de ustedes ha escuchado este término de ecosistema emprendedor. Y realmente, si nosotros profundizamos en el pasado de la importancia del contexto, el contexto siempre ha importado. Pero a partir de la última década que les mencionaba, pues se desarrolló un boom por esta terminología que era el ecosistema emprendedor. Entonces, según la Kaufman Foundation, los elementos más óptimos de este ecosistema emprendedor era que existieran, por ejemplo, mentores y también emprendedores exitosos que pudieran, por ejemplo, compartir sus experiencias y ser un modelo de referencia para otros nuevos emprendedores, que existieran, por ejemplo, una cultura muy proactiva para poder apoyar el emprendimiento, es decir, que la sociedad legitimizara el papel del emprendedor en este contexto. También la existencia de diferentes infraestructuras que permitieran, por ejemplo, ayudar o apoyar a estos emprendedores, tales como, por ejemplo, aceleradoras o incubadoras. Y también que existiera un ecosistema llamémosle un tejido empresarial positivo o óptimo que ayudara también a desarrollar nuevos emprendimientos a través de las relaciones entre estos agentes. Obviamente que existieran políticas de apoyo al emprendimiento y que sobre todo también existiera una relación muy estrecha entre las diferentes agencias que desarrollaban, por ejemplo, conocimiento, las universidades, centros de investigación y sobre todo que a partir de esta combinación se pudiera desarrollar, por ejemplo, una fuerza laboral muy talentosa y también con muchas características que estuvieran vinculadas con altas cualificaciones a nivel de skills. Y sobre todo también el tema de que existieran agentes que apoyaran a la actividad emprendedora financieramente. Hablamos de aquellos agentes que aportan su capital a emprendimientos, lo que denominamos como venture capital, o aquellos inversores ángeles que obviamente aportan su capital, pero también aportan su experiencia a los diferentes agentes. Entonces, con todo esto, Kaufman Foundation asumía que era la receta óptima para que se desarrollara el emprendimiento en algún escenario. Pero básicamente, nosotros en esta charla nos enfocamos en una economía emergente. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente nosotros estamos en una economía emergente, pero ¿qué se entiende por economías emergentes? Realmente no hay una definición súper clara que nos diga qué realmente es una economía emergente. Yo aquí les he puesto 3 definiciones que de alguna manera me ayudan a guiar la conversación que les transmitiré más adelante. Básicamente, entendemos que una economía emergente es aquella economía que está en desarrollo. Algunas economías están en desarrollo, en transición, y cuando esa transición y desarrollo se enfoca básicamente a atraer nueva inversión, desarrollar actividades en un mercado exterior o incluso también a, por ejemplo, economías que, si bien es cierto, pueden tener un bajo caracterización de, por ejemplo, GDP per cápita, es decir, un ingreso por población inferior, pero que tienen los recursos naturales o tienen las condiciones óptimas para crecer y convertirse en economías potenciales en las cuales atraigan inversión, atraigan desarrollo de innovaciones y que pasen de esta filosofía de ser industriales a economías más innovadoras. Dentro de esta categorización existe un estándar, que es un índice, que es el Standard & Poor's, que básicamente categoriza estas economías o mercados emergentes. Yo lo he marcado en color rojo aquellas economías que están vinculadas con el contexto latinoamericano, ¿no? Por ejemplo, como es Brasil, Chile, Colombia,
México, Perú, pero también hay otros escenarios en otros países que también se consideran emergentes, como podría ser China, Malasia, Marruecos, Filipinas, Rusia, Sudáfrica, entre otros. Es decir, entonces con esta personalización, lo que me interesa después es, si continuamos con esta analogía de todos estos estudios después que se desarrollaron sobre cuáles eran estas características óptimas de ese ecosistema, estas economías emergentes podrían tener algunas de esas características, pero en general no poseen todas esas características. Realmente, el problema sucede que cuando nosotros queremos analizar esas condiciones del entorno en economías que son emergentes o economías que son desarrolladas, se marca la diferencia, porque a lo mejor los emprendedores que se encuentran en Holanda o en Países Bajos, básicamente, con su nueva denominación, tienen otras características y tienen otras condiciones del entorno que, por ejemplo, podría tener un emprendedor o un estudiante que recién se gradúa de una universidad chilena, brasileña o colombiana. Es decir, entenderíamos que el ecosistema de alguna manera también determina, o las condiciones de ese ecosistema o de ese tejido o de esas características de esa economía van a determinar cuál es la naturaleza del emprendimiento que se va a desarrollar. Entonces, si entramos de lleno a cómo ese contexto influye a ese emprendimiento, como ya Fabiola y Carolina habían mencionado, hay un proyecto a nivel internacional. Para aquellos que no están familiarizados, los invito también a leer estos informes que se hacen anualmente sobre la actividad emprendedora a nivel internacional, pero también en Chile. Básicamente este indicador nos mide cuál es la tasa de actividad emprendedora anualmente que observamos en las diferentes economías mundiales. O sea, hay una metodología muy robusta detrás, y lo que nos permite saber es qué porcentaje de la población adulta de un país, que obviamente está entre 18 y 64 años, ha manifestado que ha desarrollado un negocio con una antigüedad de los últimos 42 meses. Entonces, a eso se le denomina los emprendimientos nuevos o en estado en primera instancia, ¿no? Y este mapita lo que realmente nos muestra es que mientras más intenso sea el color azul, significa los países que más actividad emprendedora tienen. Entonces, si realmente nos ponemos a analizar cada uno de esos países que tienen más tasa de actividad emprendedora, son los países emergentes que yo les mencionaba anteriormente. Ahora bien, si yo comparo el impacto que puede tener esa actividad emprendedora, es decir, esos nuevos emprendimientos que desarrollan en esos países emergentes versus el ingreso que se genera per cápita en cada uno de esos países, observamos que muy cerca, es decir, del eje vertical, observamos todas esas economías emergentes, es decir, a menor PIB per cápita, mayor tasa de actividad emprendedora. ¿Esto qué significa? Que las economías que tienen menos ingresos per cápita son las economías que buscan emprender. Y muchos de esos emprendimientos están categorizados porque esos, por ejemplo, no hay posibilidades de entrar al mercado laboral en esos contextos, y por lo tanto emprender suele ser una medida o una alternativa para que esas personas puedan tener una actividad económica y de ingresos para sus hogares, ¿no? Pero si nosotros nos alejamos al PIB per cápita, es decir, mientras más PIB per cápita haya, las economías tienen menos tasas de actividad emprendedora. Entonces, ¿cuál es la primera lección que tenemos aquí? El contexto importa, y el contexto determina cuál es la calidad de esa actividad emprendedora. Con esto no estoy diciendo que las economías emergentes no solamente generan actividad emprendedora como se denomina por necesidad, sino que también hay actividad emprendedora de naturaleza innovadora, pero en menor medida que lo que observamos en países más desarrollados como podrían ser europeos o Norteamérica. Si a este elemento le vinculo el tema de la innovación, observamos que dentro de este mismo proyecto que les he mencionado, hay otro indicador que mide la tasa de actividad intraemprendedora, es decir, cuál es la actividad emprendedora que se desarrolla al interior de organizaciones existentes.
Es decir, imaginémonos que hay un empleado para una organización y esa organización desarrolla iniciativas emprendedoras promovidas por la propia organización o su propio empleador, y que esas actividades o iniciativas terminan en un nuevo producto, nuevo servicio, o incluso generando una nueva iniciativa emprendedora o un nuevo emprendimiento bajo la umbrela o el soporte de esa organización. Entonces, aquí es lo mismo. Mientras más intenso sea el color, más actividad intraemprendedora hay. ¿Y qué observamos aquí? Observamos lo opuesto a lo que venimos observando en la primera mapita que yo les mostraba. Es decir, mientras más evolucionada sea esas economías o más desarrolladas sean, va a haber mayor actividad emprendedora. ¿Y esto a qué se debe? También se debe que si yo comparo el GDP per cápita o el PIB, como se lo podría denominar en castellano, versus esta tasa de actividad intraemprendedora, observamos que los países que tienen más PIB per cápita tienen más índice de actividad intraemprendedora. Y en contraste, las economías emergentes son las que tienen menos tasas de actividad intraemprendedora. ¿Qué queremos decir con todo esto? Entonces, ¿cuál es la principal problemática que se observa en estas economías? Entonces, si yo solamente me enfoco en el tema del mapa de la innovación, yo puedo dividir el mundo en el norte y en el sur. Generalmente hay una gran corriente en la que habla que, por ejemplo, los países que están ubicados en el hemisferio norte son mucho más innovadores que los que están ubicados en el hemisferio sur. Y de hecho, por ejemplo, aquí, mientras más intenso sea el color hacia rojo, y significa que los índices de innovación son más complejos en economías emergentes, que yo les había mencionado anteriormente, en contraste a las economías mucho más desarrolladas. ¿Y por qué les estoy diciendo todos estos elementos de la innovación, de la actividad intraemprendedora y de la actividad emprendedora en sí misma? Porque básicamente cuando analizamos las condiciones de ese entorno y con las diferentes economías, los diferentes estadios económicos, observamos que en economías emergentes realmente las problemáticas son en términos de faltan políticas públicas, faltan programas de apoyo, faltan acciones de financiación, faltan aspectos de legitimidad a temas culturales. De alguna manera se reconoce el papel de los agentes profesionales, como por ejemplo los que desarrollan este tipo de iniciativas. También se reconoce la existencia de infraestructuras, pero también hay problemáticas vinculadas con el mercado laboral y también el mercado en sí mismo, ¿no? Y la falta también de redes de colaboración y de investigación y desarrollo. ¿Por qué es importante todo esto? Porque las condiciones de ese contexto son las que se observan en la parte inferior de esta pequeña tabla que yo les muestro. Si no existen esas condiciones óptimas, esperaríamos que la actividad emprendedora pues no podría ser innovadora, no podría generar alta capacidad de generar empleos y tampoco habría esta actividad intraemprendedora que yo les menciono. Y generalmente lo que está vinculado con esta actividad emprendedora que tiene un componente mucho más innovador se vincula con el tema de generar mucho más productividad, más competitividad, más ingresos en la economía, más empleo y por lo tanto más, de alguna manera, más calidad de vida para las personas. Entonces, el primer desafío que básicamente se tiene en las economías emergentes es esta falta de, primero, a lo mejor de estas condiciones óptimas que se pudiesen brindar, pero también esta iniciativa de desarrollar innovaciones. Entonces, si yo me enfoco en la información que tenemos en el contexto chileno, ya que la mayoría de ustedes está ubicado en el contexto chileno, el último informe que presentamos del GEM, ¿qué nos mostraba? Incluso esta información que les estoy presentando ahora era antes del estallido social de octubre del 2019 y también de la COVID-19. Entonces, básicamente, si nosotros categorizamos el proceso emprendedor entre emprendedores nacientes, que son aquellos los que están explorando esas ideas que tienen en el cajón, a ver si tienen la oportunidad de desarrollar esas iniciativas,
versus los emprendedores nuevos, que son estos que les mencionaba, que ya han estado operando en el mercado en los últimos 42 meses, o los emprendedores establecidos que ya han operado por más de 42 meses en este mercado, observamos que, ¿cuál es la principal motivación que tienen estas personas al momento de emprender? La mayoría, el 70% o casi el 80% de ellas menciona que su principal motivación para emprender ha sido la escasez de oportunidades en el mercado laboral. Entonces, esto significa que la mayoría de esos emprendedores han emprendido por la necesidad de desarrollar una actividad que les permita generar ingresos para sus familias. Si seguimos avanzando, si bien es cierto, estos niveles del proceso emprendedor y estos emprendedores desarrollan muchos esfuerzos para generar al menos un empleo, observamos que a medida que crece esa empresa, a medida que va siendo más madura, el nivel de creación de empleo va disminuyendo. Lo mismo sucede cuando se innovan los productos, es decir, nosotros observamos que en los primeros inicios de la actividad emprendedora de estos emprendedores, vaya la redundancia, son las etapas o estadios en donde ellos desarrollan muchas más innovaciones porque al momento de avanzar en ese proceso emprendedor, el nivel de invertir en innovación disminuye. Es decir, prefieren mantenerse con el mercado local o el mercado nacional y también de alguna forma eso se observa en la orientación internacional, que menos del 5% de los emprendedores manifiesta que están desarrollando actividades de internacionalización. Entonces, el tejido emprendedor, el tejido empresarial está caracterizado por estos elementos que les estoy mencionando. Entonces, ya per se hay desafíos vinculados a lo que yo les mencionaba anteriormente y vamos a ir desmenuzando cada uno de ellos. Si yo les pregunto a esos emprendedores que por X o Y motivo han decidido, por ejemplo, salirse del proceso de emprendedor, es decir, desarrollar una especie de discontinuidad de su actividad empresarial, ya sea porque decidieron cerrarla, ya sea porque decidieron venderla o ya sea porque quebraron, las principales causas que ellos manifiestan por esta causa de discontinuidad están vinculadas con los tres elementos que yo les mencionaba. Primero, a nivel de individuo, mencionaban que pueden ser por razones personales o por incidentes personales, que muchos de esos incidentes están vinculados a la falta de skills o capacidades para poder desarrollar sus emprendimientos. El segundo nivel está vinculado con las iniciativas emprendedoras. Muchas de ellas tienen problemas de financiación y escasa rentabilidad, pero en la mayoría de estos casos los emprendedores manifiestan que, por cierto, o sea, sí hay problemáticas al momento de acceder a fuentes de financiación o acceder a fuentes de business angel o otros elementos, pero lo que ellos también manifiestan es que posiblemente sus iniciativas tienen una caracterización que no es bien aceptada todavía por el mercado o porque tampoco desarrollan tantas innovaciones, lo cual no genera que ese producto o ese servicio esté básicamente en actividad y genere obviamente esa liquidez que se necesita para poder continuar con ese ciclo del negocio. Y por último, cuando hablamos al contexto básicamente de lo que estamos hablando en esta charla, pues básicamente se enfocan al tema de los problemas que están vinculados con los diferentes agentes al momento de desarrollar actividades o a desarrollar algún tema de trámites como es el tema de la burocracia, ¿no? Obviamente nosotros, por ejemplo, durante el estallido social observamos que esta tasa de actividad emprendedora disminuyó y por supuesto con la pandemia ha disminuido. Pero también esto, si bien es cierto, son retos, también generan diferentes oportunidades para emprendedores que en su momento, por supuesto, por ejemplo, Fabiola mencionaba anteriormente que este tipo de charlas anteriormente pues podría ser solamente a nivel individual y por lo tanto a lo mejor no se podría esperar salir al exterior, ¿no? Entonces hay emprendimientos o naturalezas emprendedoras que este ha sido el momento idóneo, no solamente para digitalizarse, sino también para entrar en nuevos mercados con un costo inferior al que pudieran haber de alguna manera invertido al momento de emprender en un ciclo que no fuese de pandemia, ¿no?
¿Y cuál es el otro elemento muy importante que sucede al momento de analizar las tendencias de la actividad emprendedora, por ejemplo, en Chile? Cuando fue la recesión económica en el año 2007 y 2010, que básicamente en 2010 también coincidió con el terremoto de febrero, básicamente la actividad emprendedora es muy fluctuante. Es decir, básicamente las actividades o las iniciativas emprendedoras empezaron a emerger a partir de este escenario, no solamente por el hecho de que posiblemente la actividad socioeconómica estaba detenida, sino que también tenían que reactivar el país, sino también por iniciativas de desarrollo de una actitud emprendedora mucho más social, mucho más pro a desarrollar iniciativas que ayudaran a la economía y a reactivar esa economía. Pero entonces, a partir de ese momento, hemos observado una tendencia hacia la alza del emprendimiento naciente, es decir, aquellos emprendedores, como ya les mencionaba anteriormente, que tienen esas ideas, que están tratando de desarrollar esas ideas y que todavía no las materializan al 100%, pero están en ello. Pero al momento de pasar al siguiente nivel, observamos un gap muy grande entre ese naciente al momento de convertirse en una empresa nueva que básicamente ya opera en el mercado. Entonces, esa es la problemática, que básicamente es, ¿qué les hace falta a esos emprendedores para poder transitar a ese nuevo escenario o a ese nuevo escenario de madurez de sus iniciativas emprendedoras? Y básicamente es todo lo que les he mencionado anteriormente. A nivel individual, también pueden ser actitudes vinculadas al miedo al fracaso. A nivel organizacional, el tema de la falta de esa calidad de esos emprendimientos, porque si básicamente nacieron por una motivación de generar un ingreso, mientras encontrabas una iniciativa o una oferta laboral en el mercado, pues básicamente también existe esa problemática. Y cuando observamos cómo esas nuevas empresas pasan a establecidas, es decir, pasan a más de 42 meses, pues hay un gap todavía un poco inferior, pero básicamente se vincula con el tema de financiación y el tema de innovación que les he mencionado anteriormente. Entonces, si nos enfocamos a las características de este ecosistema emprendedor, que básicamente empecé la charla, o esas condiciones óptimas para que se desarrollaran estos tipos de emprendimientos, si yo comparo a Chile con el resto de Latinoamérica, las economías que tienen altos ingresos, que podrían ser los países desarrollados, o otros países como la OECD, la PEC, ¿qué observamos? Que en Chile, la mayoría de los expertos que están entrevistados para obtener esta información nos manifiesta que existen infraestructuras físicas, como ya les mencioné, incubadoras, iniciativas de apoyo, aceleradoras, etcétera, que ayudan a la actividad emprendedora. Y esto es un elemento muy fuerte que tiene el contexto chileno. También, de alguna manera, ellos valoran positivamente el hecho de que existan iniciativas del gobierno apoyando el emprendimiento. Y bueno, una de ellas es la que de alguna manera también está vinculado a esto, como es el proceso emprendedor, ¿no? Pero a medida que va avanzando, también, si bien es cierto, la política pública y el tema de la educación postsecundaria, es decir, lo que ustedes están desarrollando ahora, actividades de esta índole, que se apoya el tema de la cultura emprendedora, las iniciativas emprendedoras, las skills emprendedoras, si bien es cierto, estamos en una posición mucho mejor que esos otros países que les he mencionado, el tema es que si tenemos una escala de 1 a 8, pues estamos ahí como recién en el límite para poder considerar. ¿Pero en qué estamos mal? Estamos más en lo siguiente, o sea, estamos mal, según los expertos, nos hace falta trabajar mucho más en el tema de apoyo financiero al emprendedor, es decir, de alguna manera apoyo a través de diferentes agentes, como les mencionaba, Venture Capital, Business Angel. También hay otro elemento muy importante que es la reactivación del mercado interno y el dinamismo de este mercado. Como ya les mencioné, la mayoría de los emprendedores que nacen en Chile se focalizan al mercado más local, a su comunidad, a su región, en algunos casos a nivel país, pero muy pocos buscan esa internacionalización o buscan explorar nuevos mercados o diversificarse en nuevas áreas de negocio. Y otro elemento súper importante que está asociado con todo lo que les he mencionado anteriormente es el tema de la transferencia de I+D. En Chile hay muy pocas
no estoy diciendo que no existan, pero hay muy poca relación entre las universidades, entre esas empresas o pequeñas y medianas empresas para poder colaborar y desarrollar productos, iniciativas, procesos que ayuden a mejorar esos emprendimientos. Entonces, eso es uno de los principales retos que contiene el contexto del ecosistema emprendedor chileno. Y otro elemento muy importante es el tema de las normas sociales y culturales, lo que les mencionaba anteriormente, el miedo al fracaso, el legitimizar la actividad emprendedora, el considerar que los emprendedores son importantes y que generan actividad emprendedora, y que esa actividad emprendedora genera esa derrama económica y derrama también en generación de nuevos empleos, como lo mencionábamos anteriormente en las diferentes slides que le presenté. Y también hay otro elemento muy importante en el tema cultural, que es la evolución hacia un estadio en donde esas actitudes de alguna forma transformen, por ejemplo, esos miedos al fracaso o el hecho de fracasar o de discontinuar su iniciativa, no como un fracaso, sino como un aprendizaje, y ese aprendizaje que permite también ser role model para otras personas al momento de desarrollar otras nuevas iniciativas y también de desarrollar otros nuevos emprendimientos. Entonces, con todo esto, ¿qué les quiero mencionar? Les quiero mencionar que es importante tener conocimiento de nuestro pasado, de nuestro background, de lo que realmente nosotros, para qué somos buenos y de lo que estamos desarrollando. También es importante conocer que en la trayectoria el ecosistema ha evolucionado mucho en contraste, y además también ha evolucionado mucho con diferentes benchmarking, con ecosistemas muy importantes, como podrían ser el israelita o como podrían ser, por ejemplo, no solamente el Silicon Valley, sino otros ejemplos que de alguna manera el contexto chileno se ha empapado de ello. El presente es que hoy en día estamos viviendo una pandemia que todo esto que yo les he mencionado es importante, pero también de alguna forma nos ayuda a redefinir, reinventarnos y a pensar cómo el emprendedor puede no solamente ayudar a solucionar las problemáticas que hemos estado viviendo durante todo este contexto, sino cuáles son esas nuevas iniciativas que ayudarán en este contexto en donde ahora la digitalización es importante, donde también el lado humanista es importante, donde el lado social es importante y donde la tecnología también es importante. Entonces, creo que estamos en un escenario muy importante en donde podemos hacer cambios importantes también para el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? ¿Y por qué les menciono esto? Porque si realmente seguimos entrando al contexto latinoamericano, observamos que existen diferentes problemáticas, entre ellas la migración que hemos estado observando con diferentes economías también que están vinculadas en países emergentes que por diferentes razones han emigrado a otros países y que también de alguna forma existen problemáticas vinculadas al mercado laboral, a su situación regulatoria, a que ellos también buscan una alternativa para emprender como una oportunidad para poder subsistir. También existen otras problemáticas porque si bien es cierto, muchas pequeñas y medianas empresas se vieron afectadas durante la pandemia, otras tuvieron que reinventarse, al digitalizarse y también al buscar innovaciones que les permitieran hacer esto. Pero esto es importante cuando existen esas colaboraciones entre universidades, empresas, existen colaboraciones entre las propias pequeñas y medianas empresas, y también cuando existen diferentes alternativas para generar modelos de negocio mucho más innovadores, en donde hoy en día las plataformas digitales y los diferentes efectos nos pueden ayudar a ayudarlo. Y también hay otro elemento muy importante que es vinculado con, de alguna forma, las metas que busca las Naciones Unidas en búsqueda de la diversidad, del bienestar, de la equidad. Obviamente nosotros como sociedad en países emergentes observamos diferentes gaps vinculadas al género, a las generaciones, al tema de ingresos, al temas de migratorio, a temas de acceso a salud o temas de educación. Y yo creo que también estos son importantes elementos que los emprendedores tenemos que tomar en cuenta al momento de desarrollar nuestras iniciativas, en donde también considerar equidad, igualdad como elementos importantes en nuestras iniciativas emprendedoras, ¿no?
Y obviamente el tema de la pandemia, como ya les mencioné, si bien es cierto, va a haber un aumento de desempleo, de pobreza y de necesidades sociales, también es un momento de oportunidad, y un momento de oportunidad que nos permite de alguna manera encontrar nuevas alternativas, nuevas soluciones y nuevas formas de emprender. Así que, bueno, este es un ejemplo de cómo, por ejemplo, una universidad en Estados Unidos, que es el MIT, durante la pandemia tuvo una respuesta con todos los diferentes agentes y empresas que estaban vinculados con ellos para dar respuesta inmediata a todas las necesidades que se estaban desarrollando en el MIT. Y hablamos de pequeñas y medianas empresas, grandes empresas, agentes obviamente de financiación, etcétera, ¿no? Y de alguna manera el tiempo corre, la actividad emprendedora es importante. Yo ya les he mencionado todos los elementos que hay que tomar en cuenta. Y yo creo que cada una de esas iniciativas que ustedes tienen en el tintero básicamente son únicas, y yo les exhorto a que traten de desarrollarlas, traten de llevarlas a cabo, porque una actitud emprendedora e intraemprendedora, porque alguno de ustedes puede estar formando parte de una plantilla laboral en alguna empresa que también puede desarrollar este tipo de iniciativas o de desarrollo, es muy bienvenido y es muy importante. Y bueno, no hay receta óptima, pero nosotros tenemos que encontrar con una actitud más positiva cuáles son los elementos de ese ecosistema que nos ayudan a desarrollar nuestras iniciativas emprendedoras, y sobre todo también dar un feedback a esos agentes para que esos agentes también puedan evolucionar y puedan avanzar en el sentido de cuáles son las necesidades que están viviendo los emprendedores hoy en día y cómo estos agentes pueden apoyar a que esas necesidades se puedan cubrir, ¿no? Y ya para concluir, a veces lo que para nosotros puede ser negativo, puede ser en un elemento, por otro lado, positivo, ¿no? Yo quiero concluir esta presentación con una de las palabras más negativas que fue en 2020, que fue el testar positivo al tema del COVID, ¿no? Y con esto quiero decir que en los grandes momentos en donde hay turbulencias y cambios, o sea, el peor error que podemos experimentar, como lo decía Peter Drucker, es seguir pensando con la misma lógica del pasado. Entonces, yo les exhorto a que desarrollen esas iniciativas emprendedoras, a que repiensen cómo ustedes pueden ser esos actores de acción y de gestión y también de reactivación económica en estos momentos que estamos viviendo. Así que, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Espero hayan aprendido algo de esta conversación y quedo abierta a sus preguntas. Estoy segura que sí, Maribel. Bueno, tuvimos muchísimo interés, la verdad, en esta actividad. Hay más de 120 personas conectadas acá interesados en esta temática, y un poco para entender también cómo funcionan los ecosistemas de emprendimiento y cómo funciona específicamente en nuestro país. Así es que el interés maravilloso. Les mandamos un link igual de Mentimeter ahí para que puedan participar. Lamentablemente tuvimos ahí un problemita que se nos borró todo de los que estaban escritos. Y ahora se están volviendo a cargar, así es que los invitamos ahí a contarnos esos principales conceptos con los que se quedaron de la charla de Maribel, y así todos podamos recordarlos un poquitito al final de la charla. Ahora vamos a pasar a las preguntas, así es que también les recordamos que nos pueden seguir haciendo llegar sus preguntas. Y para ello invitamos a Marta Navarro, que es nuestra jefa de desarrollo profesional de Concepción, quien también gracias a ella tenemos a esta tremenda speaker, así es que la invitamos para que ahí nos pueda ayudar con las preguntas. Bien, muchas gracias, Carolina, gracias, Maribel, por la exposición. La verdad que tenemos una primera pregunta que nos hace José Díaz. ¿Cómo evadir el miedo al fracaso en tema de emprendimiento? ¡Oh, Dios! Bueno, no hay fórmula mágica, realmente, ¿no? O sea, yo creo que la experimentación es lo que nos ayuda a aprender. Cuando somos pequeños y queremos empezar a caminar, básicamente, ¿qué hacemos? Empezamos a gatear, ¿no? O sea, y después de que empezamos a gatear, intentamos hacer nuestros primeros pasos para poder mantenernos en pie y de alguna manera después, aunque nos caigamos, volvemos a levantarnos, ¿no? Mi primera sugerencia en ese sentido es que yo creo que cada emprendedor tiene una pasión integrada en cada una de sus iniciativas emprendedoras, y que esa pasión
de alguna manera, la tienen que transformar en ese impulso que les permite también a decir, bueno, ok, sí es cierto, la realidad está dramática, pero nosotros con nuestra actitud y nuestra iniciativa para poderla llevar a cabo hay que tener esa actitud, ¿me entiendes? O sea, hay que tirarse a la piscina, porque si no te intentas, realmente después quedamos con esa sensación de que por qué no pudimos hacerlo o por qué no fuimos capaces de desarrollarlo, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, con otros investigadores estamos desarrollando lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? O sea, cómo pasar el estadio de que yo, por ejemplo, si fracasé, poder volver a reemprender, ¿no? Porque también, de alguna manera, hay muchas barreras en el propio ecosistema, ¿no? O sea, y sobre todo más barreras culturales, ¿no? En ocasiones, las personas, por ejemplo, las familias o la propia sociedad, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, cuando tú vas a una ronda de inversión y tú presentas que a lo mejor tuviste experiencias de fracaso en el pasado, básicamente esa experiencia le da a la persona que va a invertir una seguridad de que, ok, si tú ya fracasaste alguna vez o ya experimentaste esto, significa que has aprendido algo y ese aprendizaje te va a ayudar a evitar ese siguiente fracaso y por lo tanto se te confía más. Pero hay países latinoamericanos en donde castigan el miedo al fracaso y básicamente, castigan el fracaso y lo que hacen es que la persona se temorice, ¿no? O porque básicamente también las condiciones del contexto no ayudan a terminar todos los procesos de quiebra que puede existir en algunos casos. Pero básicamente yo les digo tirarse a la piscina, intentarlo. Si hay que fracasar, fracasamos, pero al final lo intentamos y nos deja un aprendizaje, ¿no? O sea, también a veces es difícil cuando, por ejemplo, tenemos que invertir nuestro patrimonio personal o el patrimonio de otros, pero realmente es la única manera, o sea, intentarlo, arriesgarnos. Perfecto, muchas gracias Maribel. Tenemos otra pregunta. Fabián Hernández nos consulta. ¿Cuáles son las 3 claves del producto para tener un buen emprendimiento? 3 claves del producto para hacer, bueno, yo creo que la primera es que tu producto sea aceptado por un mercado, o sea, porque si no tienes un mercado, ¿quién te lo va a comprar? O sea, tu idea o tu producto o tu servicio puede ser muy bueno, pero si realmente ese producto no es bienvenido o no satisface una necesidad o no tiene un mercado, pues básicamente está complicado, ¿no? El otro elemento importante es ver cuáles son las capacidades o las características únicas de nuestro producto en el mercado. O sea, porque también puede haber otros competidores que desarrollen productos mejores y que a lo mejor nos van a captar ese mercado si realmente no tenemos esos elementos únicos de ese producto. Entonces yo creo que es importante resaltar, vender ese producto en esas características importantes. Y la tercera es, o sea, seguir innovando, o sea, porque si no innovas, o sea, yo sé que a veces cuando dices, sí, es muy fácil decirlo, pero también hay alternativas, hablar con personas, hablar con otros, colaborar con otros agentes y obviamente también, o sea, hemos observado que sí se puede, porque durante la pandemia hemos observado que muchos agentes de la cadena de valor en diferentes sectores han apoyado y han colaborado, entonces sí es posible hacerlo. En un contexto que si bien es cierto empujó a ello, ¿por qué no se puede hacer en un contexto de estabilidad o de normalidad, ¿no? Entonces yo creo que esas podrían ser las 3 características importantes. Perfecto, muchas gracias. Acá tenemos una pregunta de Carlos Droguet. Dice, me gustaría preguntar ¿qué otro país me daría a mí como chileno o extranjero las mismas posibilidades que da Chile a los extranjeros en el ámbito del emprendimiento? ¿Qué otro país da las mismas posibilidades? ¿En qué sentido de posibilidades? ¿De emprender? De emprender. ¿De emprender? Bueno, lo que pasa es que, a ver, las diferentes legislaciones en los países, pues obviamente varía mucho en temas de migración, ¿no? O sea, hay países que, por ejemplo, facilitan las regulaciones del estatus migratorio, por ejemplo, cuando se trata de emprendedores, porque se representa que son personas que de alguna forma van a invertir en esos países, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he sabido del caso por ejemplo, a lo mejor en algunos casos en Colombia, latinoamericano hablando,
Algunos casos también en México he observado que, por ejemplo, y sobre todo México es de alguna manera siempre un trampolín para buscar otros mercados alternativos como podría ser más cercano a Estados Unidos, ¿no? Y de hecho muchas incubadoras hoy en día tienen estas relaciones con diferentes otras incubadoras que están localizadas en el contexto latinoamericano que buscan esto, la internacionalización de los emprendedores, ¿no? Entonces yo creo que hay que observar con mucho cuidado cuáles son esas características del contexto migratorio. Por ejemplo, en el caso español también, en España, por ejemplo, también hay oportunidades de que los emprendedores puedan regularizarse como residentes, obviamente también con ciertas características y con ciertos requisitos en términos de un porcentaje que represente tu inversión en el país, ¿no? Ahora no lo recuerdo, pero sería importante al momento de tomar esas decisiones observar cuáles son las legislaciones migratorias en ello. Perfecto, muchas gracias. Felipe Heredia nos consulta, la escalabilidad de mi proyecto depende de factores internos y externos. ¿Cuáles son los factores más concurridos para tener un impacto de escalabilidad? Pues yo creo que vuelvo al mismo punto que mencionaba anteriormente. O sea, tienes que tener un mercado que acepte ese producto, que tu producto sea único también, o sea, y que ese producto genere, dentro de esos únicos elementos que genere, pues obviamente tenga aspectos muy interesantes para el consumidor, ¿no? O sea, o para la persona que lo va a adquirir, porque cuando ya obviamente empezamos a escalar los productos, en muchas ocasiones el problema es que pensamos que nuestro producto es el único y es el mejor, cuando al final puede ser que en otra parte del mundo haya habido un producto igual, ¿no? Que también suele suceder. Y el problema es ese, cuando entramos al mercado, y el mercado obviamente obviamente hoy en día, por ejemplo, que está un poco más dañado el mercado interno, o que también queremos buscar el mercado exterior, yo creo que las claves siempre están vinculadas a cuál es mis características del producto que me hacen único y que de alguna forma marcan la diferencia de los demás productos que hay en el mercado y que puede atraer a ese nuevo o a ese nuevo mercado, o no a ese nuevo consumidor que básicamente yo no lo tenía contemplado en un inicio, ¿no? Entonces, y obviamente muchos de estos elementos están vinculados con lo que les mencionaba, con temas de innovación. Entonces, eso es importante. Perfecto, muchas gracias. Francisco Gutiérrez nos consulta, ¿cuáles son las recomendaciones en cuanto a los emprendimientos con sucursales físicas, considerando el contexto de pandemia y que fácilmente nos quedan 2 años? ¿Es recomendable enfocarse en lo digital? Yo diría que depende de la naturaleza de tu emprendimiento, porque en muchas ocasiones, o sea, si bien es cierto, el tema del confinamiento nos está llevando a, obviamente, que se vaya limitando, yo siempre buscaría que dependiendo de la naturaleza de tu proyecto, si básicamente es un proyecto que te da la oportunidad de hacerlo híbrido, por ejemplo, durante el momento de la pandemia sería óptimo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor, obviamente, va a pasar el tiempo en donde tu emprendimiento posiblemente, si las condiciones son óptimas o puedas desarrollar esta dualidad, ¿no? O si la naturaleza de tu emprendimiento es que no necesariamente tiene que ser físico, pues llevarlo directamente a digital, ¿no? O sea, y ya más adelante, o sea, y ahí también reduces costos vinculados con esa infraestructura, ese local o otros costos vinculados, ¿no? Pero yo creo que depende mucho de la naturaleza de cada emprendimiento, porque hay emprendimientos que sí lo puedes llevar 100% a digital, pero hay otros que necesitas literalmente el espacio físico, ¿no? Entonces depende de ello, pero también yo buscaría una estrategia en donde en el corto plazo pudieses desarrollarlo híbrido, si es que es factible, o viceversa, ¿no? Dependiendo de cómo vaya siendo la evolución de la pandemia también, ¿no? Uh-huh. Mira, Miguel Pérez nos hace una consulta que yo creo que es bastante atingente. Oportunidades que aparecen en esta crisis y contingencia nacional. ¿Cómo podemos emprender en esta contingencia y en esta crisis? Bueno, te diré,
Yo, por ejemplo, he tenido relación con diferentes, por ejemplo, a finales del año pasado, nosotros dentro del contexto GEM hicimos un informe vinculado a mujeres emprendedoras, ¿no? Obviamente ahora estamos elaborando el informe del 2020, que es la pandemia, y obviamente también los invito a que cuando este informe, ya les haré llegar también a ustedes el enlace cuando el informe sea público. Pero básicamente, por ejemplo, ellas mencionaban, o sea, yo amaba, entrevistemos a unas cuantas emprendedoras y de ellas me decían, es que yo amaba mi proyecto, pero lo tuve que dejar en stand-by, pero desarrollé otra nueva iniciativa que aprovechando la pandemia me ayudó a entrar en un mercado que en mi vida pude haber pensado que podía entrar. Entonces, de alguna manera, hay iniciativas que te ayudan a no enfocarte solamente en un mercado nacional. Si bien es cierto, por ejemplo, el problema con la pandemia es distinto a una crisis económica, ¿no? Porque implica todo el tema de salud, implica todo este tema de elementos, ¿no? Pero hay personas que se han diversificado. Hay personas que, por ejemplo, al inicio de la pandemia, no sé, imaginémonos, desarrollaban, por ejemplo, no sé, bebidas alcohólicas. Y dado que las bebidas alcohólicas no se podían vender, ¿qué hicieron? Transformarse a, por ejemplo, geles de mano. Entonces ya desarrollaron otra forma de reinventarse, ¿no? Obviamente también hay muchas iniciativas de carácter social. Yo sé que en algunos casos es difícil vivir de esas iniciativas y de alguna manera también es difícil, cuál es depende mucho del background de esa iniciativa, pero yo les aseguro que si observamos al interior de cada problemática que podemos estar viviendo nosotros, puede haber una solución emprendedora a ella. ¿Ok? En muchas ocasiones podemos también cerrarnos la puerta y decir, bueno, o sea, no, sí, hay muchas problemáticas, sobre todo hay muchas empresas que la han pasado muy mal, hay muchas personas que han quedado desempleadas, hay muchas personas que hoy en día están tratando de desarrollar productos o de alguna manera servicios, ¿no? O sea, lo del Rappi, lo del Corner Shop ha aumentado enormemente, ¿no? O sea, a raíz de todas estas problemáticas, pero yo creo que si buscamos en cuáles son nuestras problemáticas, por ejemplo, en nuestro propio contexto, cuáles son las problemáticas que trae consigo esta situación que estamos viviendo, seguramente esa mente emprendedora encontrará oportunidades. Y esas oportunidades, como les mencionaba, a lo mejor son oportunidades que, si bien es cierto, no es tu pasión en ese momento porque tu idea la has tenido que dejar en stand-by, puede quedarse en stand-by y seguir desarrollando esta iniciativa. Y una vez que pueda suceder, pasar esta situación cuando tenga que pasar, de poder volver a ella, ¿no? Y hay muchas formas, visualizar no solamente desde el punto de vista de generar un producto, sino también a lo mejor un servicio, buscar ese lado humano que también estamos perdiendo, ese lado social, ese lado tecnológico, ¿no? Y depende también aprovechar tus skills, aprovechar tus hobbies, aprovechar tus iniciativas, ¿no? Perfecto. Y en base a eso mismo que estabas comentando, Maribel, Jessica Gajardo nos dice, si tengo una idea de emprendimiento, pero no me atrevo a emprender, siento inseguridad, ¿cómo venzo ese miedo? Uf. Yo creo que nosotros siempre tenemos, o sea, internamente tenemos ese instinto, ¿no? Lo que le llamamos esa iniciativa de tener el instinto de decir, realmente nosotros tenemos la pasión por algo, por más que, y en ocasiones sucede, ¿no? A veces te dicen, es que no vas a poder. O sea, las mismas personas que están a nuestro alrededor nos han generado esa inseguridad, o posiblemente por X, Y, Z que hayamos vivido en el pasado, ¿no? Pero volvemos al mismo punto de lo que me preguntaban anteriormente, es que si no arriesgamos, nunca nos vamos a quitar ese miedo, ¿no? O sea, y a veces es difícil, pero si yo pienso que mi idea es interesante, que puede tener mercado, y sobre todo que aquí puede haber también otras condiciones, si yo personalmente siento que no me siento capaz porque me falta, no sé, habilidades de negociación, habilidades de manejar algo o de contabilidad o de financieras, o imaginémonos que esos son tus miedos, ¿no? Que no vas a ser capaz de eso. Hay diferentes agentes hoy en día, por ejemplo, estas iniciativas que se están desarrollando ahora, esta propia iniciativa de AIEP, pues básicamente acércate a alguien que te ayude a desarrollar esas skills que tú en determinado momento te están bloqueando, ¿no? O sea, es como si, por ejemplo, yo quiero
irme a Estados Unidos, pero resulta que no tengo visa y tampoco sé inglés. Entonces, claro, mi pasión puede ir a Estados Unidos, pero realmente tengo que buscar las herramientas y las alternativas que me permiten, primero, a lo mejor buscar las alternativas para generar esa visa, si necesito visa o necesito esa actividad, y segundo, cómo puedo desarrollar esa debilidad que tengo en la falta de inglés. Entonces, si realmente tengo falta de inglés, ¿qué necesito? Buscar alternativas que me ayuden a desarrollar esa debilidad que tengo. Si tu debilidad está vinculada a tu iniciativa, también hay expertos que te pueden ayudar a visualizar si esa iniciativa, o hay también herramientas que te pueden ayudar a visualizar si esa iniciativa tiene mercado o no tiene mercado, o si tiene potencial o no tiene potencial, ¿no? Pero yo creo que hay que buscar, hay que arriesgarnos y hay que no quedarnos en la actitud de que no puedo, sino que a intentarlo, arriesgarnos. Esa es la acción. Si no intentamos, nunca lo vamos a saber. Perfecto. Vamos con Oscar Rojas. ¿Qué tan complejo puede ser un emprendimiento en importaciones ahora con esta realidad de pandemia? ¿Conviene hacer un emprendimiento? Pues es que también depende, o sea, depende con qué países, en qué economías, o sea, obviamente, por ejemplo, hoy, no sé si han visto las noticias, o sea, por ejemplo, esta semana hemos tenido una noticia muy interesante respecto a lo que sucedía en el canal de Suez, ¿no? O sea, este barco que estaba ahí atascado y que a partir de eso, pues afectó todo. Y en muchas ocasiones eso no tiene nada que ver con la pandemia, tuvo que ver con otra situación de maniobras. Entonces, esto es un riesgo, ¿no? O sea, yo creo que la actividad económica se sigue, y sobre todo en el exterior, es importante, ¿no? O sea, porque si nuestro mercado nacional y nuestro mercado local, si bien es cierto, está apoyando mucho a los emprendedores locales, es importante también esto, pero también el mercado da para lo que da, ¿no? Entonces, si hay alternativas de buscar esos momentos de exportaciones, posiblemente vas a verte afectado en tiempo si es que hay problemáticas debido a la pandemia por cierres o por alguna cosa. Pero más allá de eso, yo creo que es importante intentarlo también, explorar las alternativas que tú puedas tener, que incluso a lo mejor te pueden salir mucho menos costosas que a lo mejor te podrían salir en el pasado, no sé. O sea, o también incluso utilizar estas plataformas digitales, ¿no? Depende de la naturaleza también de tu producto o servicio que tú estás desarrollando, ¿no? Perfecto. Maribel, la verdad que siguen llegando más preguntas, pero hay una que me interesa que sí nos puedas contestar, a ver, que es, ¿dónde te contactamos, Maribel? Nos preguntan. No te encuentro en LinkedIn. No me encuentro en LinkedIn. Ya, lo que pasa es que, bueno, es complicado. Yo, lo de las redes sociales, si no se actualizan solas, es que yo no me meto, porque no hay tiempo para andar actualizando. Pero yo creo que, Marta, tienes mi contacto, ¿no? O sea, sí, aquellas personas que, bueno, de hecho, tengo mi cuenta en Twitter también, o sea, si me quieren seguir también allí. En LinkedIn también estoy, o sea que yo creo que tú también me tienes, sí, creo que Carolina, ¿no? Entonces ahí también, sí, si quieren pasarlo. Y de hecho también tienes mi contacto tú, Marta, o sea, en determinado momento si hay alguien que también estuviese interesada en hacer alguna pregunta o hacer alguna consulta, ¿no? O a través de ti, o a través de ustedes, o sea que también sí, eso es fabuloso. Perfecto, ok. En Twitter es @doctora dr_, ¿cierto? Sí, M Guerrero. M Guerrero, sí, exacto. Ahí lo vamos a compartir ahí el Twitter. Exacto. Y también, bueno, en LinkedIn me pueden encontrar como Maribel Guerrero también, o sea, de hecho no creo que tenga, exacto, sí, ese es mi Twitter, y Maribel Guerrero en LinkedIn también. Lo vamos a compartir, creo que lo compartí solamente para los panelistas y que lo vamos a compartir para todos. Sí, sí, sí. Ahí sí. Sí, exacto. Ahí sí. Y bueno, cualquier otra inquietud, pues a través de ti, Marta, y a través de Carolina, pues encantada de seguir apoyándolos, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Maribel. Espero no haber generado más dudas. No. O sea, yo creo que siempre se quedan con más dudas y eso es lo interesante de esto, que al final en el emprendimiento uno nunca termina de aprender, siempre se van a ir generando más dudas y siempre va a estar esas ganas más de
de seguir aprendiendo. Te cuento que el interés por tu charla incluso se generó cuando nosotros empezamos a difundir, que nos habían llegado unas preguntas que la verdad me siento mal de no hacerlas porque nos la enviaron antes de la charla. Vale, Él dale. es Luis Gómez, no sé de dónde será Luis Gómez, no sé ni siquiera si está hoy, pero él nos preguntaba un poco acerca del tema de, uno, del pago de impuestos, a ver si tú o le puedes decir con quién pueden conversar, si es que la empresa está registrada en Chile, ¿dónde paga el impuesto? Él si vende al extranjero. Esa es un poco una su duda. Y lo otro, ¿cómo es el tema del registro de marca? O sea, cuando se genera la marca acá, ¿cómo se protege igual si es que quiere salir a otros países de Latinoamérica? Uf, pues es complicado. Yo básicamente en temas de propiedad intelectual y sobre todo en tema esto de registro, yo sí le recomendaría bueno, yo desconozco en gran medida los detalles, ¿no? O sea, soy experta y también de alguna manera, pero soy más en temas de investigación, ¿no? O sea, y obviamente tengo relación con los diferentes agentes del entorno, pero tan así, tan a detalle, pues no, prefiero no errarla, ¿no? Y prefiero ser honesta al decir la verdad, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, es importante, muchos de los asesores o personas que básicamente apoyan al emprendimiento a través de las diferentes agencias que están distribuidas en Chile, a través de Corfo, a través de... ellos, de alguna manera, hay asesores especializados en temas de finanzas, en temas y en este caso de impuestos, ¿no? Y sobre todo de propiedad intelectual. Yo creo que es importante ver en qué momento y en qué contexto de alguna forma esa propiedad intelectual o esa marca de alguna manera se protege. Y una vez que se protege, yo creo que también tendría protección a nivel internacional, pero depende de las categorías o depende del esquema que se siga cada uno de ellos, ¿no? Entonces, mi sugerencia en ese sentido, en aspectos mucho más especializados y técnicos y legales, yo sí recomendaría que acudieran a expertos en esas áreas, ¿no? Y sobre todo apoyándose de los diferentes agentes que hay, que están especializados y que apoyan a los diferentes emprendedores, ¿no? Súper. Bueno, si hay interés entonces en estos temas, probablemente igual los vamos a tratar de ir levantando a lo largo de estos 30 martes de emprendimiento y más. Si bien ya tenemos algunos temas definidos y algunos que van surgiendo en el interés de que nos muestran ustedes, así es que ahí los vamos a tener también. Martita, antes de terminar y de cerrar todo, por favor mostremos ahí el Mentimeter con esos principales conceptos que se levantaron hoy día, a pesar de haber tenido este pequeño impasse, igual se siguen ahí las respuestas en vivo, así es que, siguen ahí las principales conceptos. ¿Sí se ve? Yo no lo estoy viendo, la verdad. Yo ahí sí lo veo. Sí, ahí ecosistema está. emprendedor, productos, necesidades, capacitación, equidad, innovación, en qué somos buenos, actitud emprendedora, apoyo financiero, persistencia, perseverancia, nuevas, colaboración, sí, pasión. Salieron por ahí. Sí, sí. Súper maravilloso. Y hay un temazo que es el tema ecosistema emprendedor que queda hoy día muy, muy latente, la importancia de que ellos también conozcan el ecosistema emprendedor chileno. Tenemos un ecosistema potente, como decías tú. Nosotros también vamos a ir levantando para que ustedes puedan ir conociendo el ecosistema de emprendimiento a nivel nacional y también en sus propias regiones, porque cada una de nuestras regiones está desarrollando sus propios ecosistemas. Así es que por supuesto la invitación está ahí a que puedan ir conociéndolos y por supuesto ir trabajando cada uno de estos temas. Nosotros vamos sembrando un poco el interés de respecto a todos estos temas y esperamos que ustedes vayan aprendiendo muchísimo más. Así es que por sobre todo, Maribel, queremos agradecerte nuevamente. Ha sido una tremenda charla, una tremenda audiencia, un tremendo inicio de este primer martes de emprendimiento. Así es que agradecerte por haber estado con nosotros hoy día. No, a ustedes agradecerles su invitación y sobre todo a los participantes que estuvieron el día de hoy con nosotros hasta al final de la charla, ¿no? Eso es grandioso, compartir con ustedes estos momentos. Sí, buenísimo. Así es que nada, a todos los que participaron hoy con nosotros, ahí vi a Gloria Jara, alguien que le tengo mucho cariño también, que era de la UDD también, así es que estuvo ahí con nosotros hoy también. Queremos agradecerles, queremos dejarlos invitados a todos nuestros martes de emprendimiento.
vamos a tener temáticas, como les decía, orientadas al viaje del emprendedor, y también una vez al mes vamos a invitar a un emprendedor destacado que nos cuente su experiencia al emprender, para que ustedes también saquen aprendizajes. El próximo martes vamos a estar con el fundador de Capitalizarme, con Gabriel Cid, que nos va a contar cómo ha sido su experiencia. Él tiene una historia igual bien interesante, que partió desde la universidad siendo emprendedor. Así es que ahí los vamos a estar esperando. Por favor, no se desconecten de nosotros y les agradecemos haber estado con nosotros hoy día. Les mandamos un abrazo gigantesco a todos y por favor que se sigan cuidando porque esto sigue ahí medio complejo. Así es que les mandamos un abrazo a todos. Sí, un gran abrazo, muchas gracias. Que estén muy bien, nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Se cuidan.